México, ¿cómo vamos? En Aristegui Noticias. Con Sofía Ramírez Aguilar. Los 5 datos económicos de la semana. Qué gusto saludar al auditorio de Aristegui Noticias en este lunes 13 de julio. Como cada semana les traigo los 5 datos a los que hay que poner atención por su relevancia para estos días del 13 al 17 de julio. Empezamos hoy, lunes 13 de julio. El INEGI dio a conocer hace un rato las líneas de pobreza por ingresos con información de junio. Es importante dar seguimiento a los precios de los alimentos básicos en el periodo de desaceleración de la inflación general observado entre abril y junio, porque hasta ahora hemos visto un incremento generalizado de la canasta básica alimentaria, es decir, esta línea de pobreza, mucho más acelerada que la inflación general. El número 2 ocurre el martes 14 de julio, puesto que se conocerá la inflación de Estados Unidos para el mes de junio. Hay que recordar que en mayo la inflación general se aceleró por cuarto mes consecutivo, reflejando aún presiones asociadas al conflicto en Oriente Medio, particularmente en los precios de gasolina. Atentos, porque este indicador ha sido destacado por el presidente de la Reserva Federal como prioridad para mantener el valor adquisitivo de los hogares. El mandato sobre la inflación en Estados Unidos es del 2% anual, acuérdense que en México es del 3% anual, y en mayo la inflación registrada en ese país fue de 4.2%, muy por arriba de su objetivo. Número 3, el miércoles 15 de junio, el consumo, como uno de los principales componentes de la demanda agregada junto con la inversión, tendremos datos sobre con el indicador oportuno del consumo privado en junio. Hay que tomar en cuenta que en abril el consumo privado registró un crecimiento mensual de 0.1%, prácticamente nada, y de anual de 2.1%, mientras que el indicador oportuno anticipa ya un estancamiento mensual en mayo y un crecimiento anual de 2.6%. Habremos de ver los nuevos datos. El número 4 es este jueves 16 de julio. El INEGI publicará la encuesta mensual de la industria manufacturera, la EMIM, como la denomina el INEGI, con datos de mayo. En abril, el personal ocupado del sector manufacturero registró una caída anual, acumulando cerca de 40 meses consecutivos de retroceso. 40 meses, eso es pues casi 2 años. La industria manufacturera es un sector clave para la economía mexicana, por lo que impulsar la inversión en este sector en particular es necesario para generar más empleos de calidad. Y finalmente el número 5, esta semana sin pilones, pero el número 5 es que, aunque ya nos acercamos al final del Mundial, pues tenemos que regresar a los retos del transporte público en las sedes mundialistas. Cerramos con la estadística de transporte urbano de pasajeros que publica el INEGI con datos de mayo. En abril, el Valle de México registró casi 180 millones de pasajeros, de los cuales alrededor del 60% se trasladaban en metro. Además, fue la sede con mayor presión sobre la demanda durante el Mundial por la cantidad de partidos disputados en la zona metropolitana. El principal reto en materia de transporte público continúa siendo el estancamiento en el número de trenes en circulación, que se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, limitando la capacidad de atender a los usuarios diarios, esos que vivimos aquí y nos trasladamos dentro y fuera de la zona metropolitana, sobre todo del metro. Un abrazo fuerte a todo el auditorio de Aristegui Noticias. Nos escuchamos el próximo lunes. México, ¿cómo vamos? En Aristegui Noticias. Con Sofía Ramírez Aguilar. Los 5 datos económicos de la semana.